one knows what it's like to be the bear, to be the salmon behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling all the lies. But my dreams, they are on as empty as my conscience seems to be. I have found words only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do. Yeah, I blame you. No one bites back as hard as they anger. None of my pain can show through. But my dreams, they are on as empty as my conscience seems to be. I have found words only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do. Yeah, I blame you. And no one knows how to say that they're sorry. And don't worry, yeah, I'm not telling lies. But my dreams, they are all as empty as my conscience seems to be. Yeah, if I was only lonely, my love is vengeance that's never free. That's never free. Oh yeah, that's never free. Oh, that's never free. Yeah, yeah. Oh yeah, that's never free. Whoa. No one knows what it's like to be the bear now, to be the salmon behind the eyes. Gracias a todos por estar aquí. Y nada, el siguiente tema es sobre todo un recordatorio de cuán importante es tener a alguien a tu lado que realmente te conoce, incluso con todos tus defectos, y a pesar de ello, que siga ahí. I'm so used to living a double life.
like I was Jack and Hyde. It's something I can't hide. I can't change it even though I try to listen to your words. Yeah. I will always want to be like you, but my flesh is so weak. Why are you still here? Why are you proud of me? I can't understand. No, 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 why do you say me? Help me know, help me know. Let me say, 'cause I know that you know me, even my dark side, even the evil of me. You decided to love me anyway. 'Cause I know that you see me as truly I am. My face, my heart, and my mind. You have me by my side all the way. 'Cause I know that you know me, even my dark side, even the evil of me. You decided to love me anyway. 'Cause I know that you see me as truly I am. My face, my heart, and my mind. You have me by my side all the way. You have me by my side all the way. Yeah, all the way. Yeah, yeah. All the way, all the way, all the way, all the way, all the way. Yeah. Gracias, gracias a todos. I wish that I could fly into the sky so very high, just like a dragonfly. I'd see the rolling trees over the seas in all degrees to anywhere I please. I want to get away. I wanna fly away. I want to get away. I wanna fly away. Let's go and see the stars, the Milky Way, or even Mars, where we could just be ours. Let's fade into the sun, let the spirit fly, where we are one, just for a little fun. Whoa, 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 yeah. I want to get away. I wanna fly away.
Y ahora va un tema de los que suelo echar de menos de cuando estaba en Animal Scrape. Feel the end is near. Reflections of my life just come to my mind to tell me why. Does it have to be this way? Was I never stuck on the wheel? Somebody remember me. How will I die to be forgotten? I'm not ready to go. About to start the journey I never made, to know the last stage anybody returns from. So now it is so clear to me, the things I've been told as we brought nothing into the world. Now we can take nothing alone. I'm not ready to go. I need more time to face it. I can't say my last word. So many things are pending. A lifetime looks like a straight line, the circle of time. It never seems to be long enough. It's hard to face that the biggest change. Give me a happy end. Closing the stage, closing the gate. I'm not ready to go. I need more time to face it. I can't say my last word. So many things are pending. Yeah, yeah. I'm not ready to go. I need more time to face it. I can't say my last word. Please come and take me home. Come and take me. Come and take me. Come on, take. Come on, take. Bueno, y nada, la siguiente ya es para despedir este mini conciertillo. Y nada, espero que os haya gustado a todos y veros en la próxima. Eso.
kill me, yeah. My body's breathing his dying breath. Since every path leads me to nowhere. Wife and kids, household pair. I'm in green with no severe. Nebulous screams to me from somewhere. Yeah, we'd come to snub the roosters. Oh yeah. Yeah, it come the roosters. Yeah, you know he ain't gonna die. Yeah, no, you know he ain't gonna die. Yeah, we'd come to snub the roosters. Oh yeah, 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 we'd come the roosters. Yeah, you know he ain't gonna die. Gonna die. Walking tall machine gun man, they spit on me in my homeland. Glorious in the pictures of my boy. Got my pills against mosquito there. My body's breathing his dying breath. Oh God, please, won't you help me bring it through? Yeah, we'd come to snub the roosters. Oh yeah, 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 we'd come the roosters. Yeah, you know he ain't gonna die. No, you know he ain't gonna
¿Era una vez o dos? No, está bien. O sea, ya estamos en el aire. Ok, vamos allá. El sillón del barbero es el espacio más privilegiado de una ciudad. Y ahora, Shave the Sailor es la barbería más privilegiada del mundo, porque aunque cada semana se convierte en altavoz de personas maravillosas, nos faltaba algo. Y ese algo era la posibilidad no solo de charlar con músicos, sino también de escucharles interpretar su arte. Bienvenidos a Os Concertiños en Shave the Sailor. Este concertiño está patrocinado por Cervezas Pitch, 100% artesanalmente viguesas, que puedes disfrutar en sus locales propios acompañando una de sus increíbles hamburguesas, en casa o aquí en nuestra barbería. Y como siempre, con sentidiño. Ah, y si bebes no conduzcas, importante. Vamos con tu... ¿Qué? Podéis reíros, podéis aplaudir también. Approve, ¿no? Y ahora vamos con... Claro, es que estamos en YouTube. El ritmo de un corazón acelerado bate al son del rock. Ese género que revolucionó la escena musical de los años 50 y que se hizo inmortal gracias a Chuck Berry, Johnny Cash o Elvis Presley. Se convirtió en un género arbóreo del que florecieron nuevos estilos musicales con el paso de las décadas. Y para muchos de nuestra generación, Metallica, Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden nos acompañaron en nuestras primeras fiestas, en esas rupturas que nos dejaron con el corazón roto o se transformaron en auténticos himnos capaces de hacernos remontar en los momentos más difíciles. Nuestro invitado de esta semana se metió de lleno en la industria musical y tomó por bandera el rock y el metal. Y ahora se lanza con un proyecto propio que estoy segura le dará muchas alegrías. Bienvenido, Silvano. Muchas gracias por invitarme. Nada, gracias a ti por estar con nosotros aquí y habernos regalado esta pequeña actuación, porque ha sido genial escucharte. Muchas y gracias. quisiera empezar por tu momento actual. En vez, no te voy a ir a viajar al pasado, sino lo vamos a hacer al revés, ¿vale? Porque me gustaría viajar también a ese momento en el que decides entregar tu cuerpo y alma a la música. ¿Te parece? Vale. ¡Wow! ¿Qué significa para ti lanzarte con este single y hacerlo con tu propia voz? Porque hasta ahora estuviste como músico. Pues sobre todo un reto. De hecho, es algo que para mí hasta hace unos pocos años era impensable. O sea, llevo, no sé, desde los 16, tengo 38, siendo guitarrista, y para mí la única manera de expresarme como músico era a través de la guitarra. Ya. Pero bueno, hace unos años, cuando la última banda en la que estuve trabajando pues se acabó rompiendo y todo ese trabajo que tenía detrás, que había invertido tanto tiempo y tanto esfuerzo, se ha ido, como quien dice, a la papelera. Decidí, bueno, que era hora de, no sé, de intentar reinventarme como músico y bueno, intentarlo con la voz. Y para mí fue todo un reto porque, bueno, hasta ese momento... La sí voz que era había... tu guitarra. No, y aparte de eso, pues yo qué sé, sí que había hecho algún corillo y cosas así en los directos y tal, pero bueno, claro, ponerte delante de un micro en un escenario es otra cosa, Ya. Son palabras mayores. Ya. Y nada, y aparte justamente cuadró que llegamos a la pandemia y todo esto. Es que la pandemia es la gran reveladora de talentos ocultos, sí. En plan, hay quien se dedicó, yo qué sé, a hacer pan y a hacer magdalenas en casa y dije, va, pues yo me voy a hacer vocalista. Muy bien. Y nada, aproveché para buscar un poco en redes algún profesor bueno, ¿sabes? Con el que pudiera dar un salto y tal y cual, y encontré a mi profesor actual y que la verdad es impresionante, bueno, se llama Luis. Luis, hola Luis. Luis Alo. Bueno, creo que esa es su página web, Luis Alo, o luis.alo, Vale. una cosa así. Bueno, aparte de ser un artistazo espectacular, es un profesor como la copa de un pino. Y nada, la verdad es que me ha ayudado mucho durante todo este último tiempo para encontrarme a mí mismo como artista, que es súper importante. Porque uno tiende a veces como a intentar copiar. Sí. Y a veces es difícil encontrar yo qué sé, tu propia firma, como quien dice.
Que tú, aunque vayas, yo qué sé, al final vas cogiendo cosas de los demás, pero hacer lo tuyo es más complicado. Y él es un especialista en eso. Qué guay. Cosa que no todos los profesores tienen esa capacidad. Es que qué importante, ¿no? Encontrar a esa persona que te ayude. Porque eso Sí. que describes casi suena como a coach, no más que profe Pero de es voz. que creo que de hecho trabaja un poco también como coach y, bueno, como, pues, no sé, hace 1000 cosas. Y Ya. todas bien. Bien. Uno Aprobadísimo, pelea bien. por intentar hacer una sola cosa bien, hay Sí, gente que se le dan que es bien múltiple. 50. yo Tal qué sé. cual, tal Pues cual. él es uno de ellos. Y entonces entendemos que todo este trabajo tuyo inició en pandemia, ¿no? Este trabajo tuyo con tu voz y buscando... Sí, así es. Y hubo mucho trabajo, créeme, porque o sea, empezaba no de cero, pero un nivel muy bajo. No es que ahora sea la hostia, pero claro, si me comparo a cuando empecé, o sea, la diferencia es muy grande. Ya. O sea, yo me veo atrás y de hecho tengo algún vídeo por ahí que me he guardado, ¿sabes? Para ver, Sí. ¿sabes? Cómo voy mejorando y tal, y es como cada vez que veo alguno me echo la mano así en la frente y digo, misma. Pero mira, a los barberos nos pasa lo mismo, ¿eh? O sea, nosotros tenemos los vídeos y fotos de nuestros primeros cortes, que en su momento estábamos orgullosísimos, y 10 años después los vas a ver y dices, ay, Dios mío, ¿sabes? Pero es fruto de ese momento. También Ya. no hay que dejar de sentir orgullo de esos primeros pasos. Sí, tampoco. al final Es tu siempre proceso. se empieza por algún sitio. Efectivamente. Entonces, no A sé. veces, yo recuerdo una entrevista de Ed Sheeran, ¿no? Explicando, no, es que la gente parece que cree que Lo esto es vi, sí. natural y Lo vi, puso lo vi, un lo vi. audio de sus primeras canciones y es como, Lo vi. pobre muchacho, qué mal Sí, que lo cantaba. tenía en el móvil y lo enseñó en el... Sí, es verdad, claro. Pero es que es cierto, Sí. y él tenía toda la razón del mundo. O sea, hay una gran Se mayoría trabaja. de gente que piensa, sobre todo con el tema de la voz, que piensa que o tienes un talento innato y que ya cantas espectacular el primer día, o si no, no te puedes dedicar a eso. Ya. Hombre, a ver, obviamente, hay quien tiene más y quien tiene menos talento, pero al final hay una cantidad de trabajo detrás tan grande. Incluso, o sea, yo estoy seguro que si coges, bueno, ya lo dijo Ed Sheeran, en plan, si coges a cualquier artista internacional, pero ya sin ser internacional, sino quizás a niveles más bajos o incluso local, pasados varios años es difícil discernir entre cuánto es parte de talento y cuánto es parte de trabajo. Claro. Porque hay tanto trabajo detrás Claro. que lo que a ti te puede parecer que es talento puro es porque hay miles y miles y miles de horas, De horas. practicando como un auténtico animal. Totalmente. Y que cuando tú desarrollas habilidades, lo dicho, o sea, el que lleva muchos años practicando, tú lo ves y dices, qué fácil. Claro. En mi sector pasa mucho. Tú ves a Claro. Iván, por ejemplo, cortando el pelo, que lleva más de 25 años cortando el pelo, y dices, jova, esto está tirado. Eso, si total es hacer fish, ya, hazlo tú. Y Ya. luego te das cuenta de, claro, es que son muchos años. ¿Hay una ayuda en tener un talento inicial propio? Puede ser, claro, si tú Sí, tienes un pero si talento no te va a hay- ayudar. Pero estoy convencida que también hay mucha gente talentosa que se ha perdido en el camino por no querer dedicarle las Exactamente. horas y el esfuerzo, ¿no? Exactamente. Mira, Exactamente. y ese chico de 16 años, si estuviera aquí hoy en el público, ¿qué diría? ¿Le gustarías? Pues no lo sé, a lo mejor me ve y dice, menudo flipado. ¿Se creería que has llegado hasta aquí? Bueno, a ver, realmente tampoco es que haya llegado a ningún sitio. Bueno, a mi O sea, barbería ya es. No, eso es verdad, todo se ha dicho, pero bueno, que no soy nadie ahí. No, ni- pero quizás ese chaval de 16 años, no sé. Sí, a ver, sobre todo, yo creo que fliparía bastante, porque ya te digo, o sea, yo ya no con 16 años, con 16 años, claro, es que empezaba con la guitarra y era todo un mundo nuevo y pues no lo sé, la verdad, pero sí, seguramente alucinaría bastante, porque cuando empiezas con algo eres un auténtico inútil con todo. Y hombre, no es que ahora yo sea aquí una No, cosa bueno, loca, pero has bueno. tenido varios grupos, por ejemplo. Sí, sobre todo las vivencias que he tenido, que aunque no sean espectaculares, para mí son súper importantes y son recuerdos que me quedan ahí. Y bueno, hay más recuerdos que quiero, ¿sabes?, cosechar, que al final, bueno, cuando te haces un abuelo es lo que te queda, tío, ¿sabes? En plan... Abuelo cebolleta, yo me considero abuelo cebolleta, yo estoy siempre hablando de y qué bonito, ¿no? Una vida vivida es eso. Sí, es que, jolín, ya te digo, el solamente subirte a un escenario
ya merece la pena. Es decir, si tú le preguntas a cualquier músico, es de lo que más disfruta y es de lo que más se acuerda siempre. En plan de determinados conciertos, vivencias con otros compañeros sobre el escenario y cosas así. Y aparte la sensación es única. O sea, cuando tocas delante de un público, e incluso ese público, ¿sabes?, te acompaña y no sé, se te pone como la piel de gallina, ¿sabes? Y es súper adictiva. O sea, totalmente. yo creo que de hecho hay mucha gente que no entiende luego por qué los músicos le dedicamos tanto tiempo, y es porque se convierte en algo adictivo, la sensación. Es vuestra droga. Sí, sí. Pero escucha, que aquí tengo algún... Pero es buena, esta es una Te voy buena a decir, droga. tengo aquí en el público algún crossfitero y podrían decir exactamente lo mismo. Cada uno se engancha a lo que quiere, ¿no? Y... ¿alguno de de esas experiencias que has vivido en grupo? Porque, claro, entendemos que esos grupos ya no están, se deshicieron. Sí. ¿Qué es el aprendizaje más grande que te sacas porque a veces, te voy a decir, hay como una sobreestimación al éxito, ¿no? Todo el mundo es como el éxito, pero yo creo que se aprende más de cuando algo falla, de cuando algo no sale, de cuando, ¿no? Es como, y yo pregunto, digo, a lo mejor tú tienes ahí unos aprendizajes que puedas compartir y nos ayuden a todos. Bueno, de aquella manera. Tú piensas que al final, si he estado en dos grupos y los dos grupos han ido a la mierda, es que a lo mejor... a lo mejor no tengo muy buenos consejos que dar, pero... Bueno, o sí. A lo mejor puedo decir todo lo que no debéis hacer. Pues yo creo que eso es más valioso casi que... Puede ser. No, a ver, sobre todo tener mucha paciencia. Pensar que al final estar en grupo es un ejercicio muy intenso de convivencia. Sí. Es muy difícil porque al final todos ponen ilusión, todos ponen trabajo, y yo qué sé, y cada uno piensa que tiene que ser una cosa de una manera o de la otra, y hay que, bueno, intentar bajar un poco a veces... los egos. Sí, exactamente. Y yo lo digo, ¿sabes?, en primera persona, como una persona que... o sea, yo tengo un carácter muy fuerte. Y muchas veces convivir conmigo no es fácil. A lo mejor lo escribe ahora en YouTube algunos compañeros míos. En plan, es que este tío... Es un capullo. No hay quien lo aguante. No, pero es cierto. Hay que saber convivir. Hay que intentar dejarle espacio a todo el mundo. Y luego intentar, aunque es importante marcarse siempre plazos, no volverse loco si no consigues cumplir esos plazos, porque ni van a hacer muchas veces que llegues antes a donde quieres llegar, y es posible que a lo mejor no sea, pues que no sea ese el momento. Yeah. O sea, yo qué sé, de hecho, si te fijas, ahora es muy típico, ¿no? Es que ya es así la realidad, o sea... La mayor parte de bandas que incluso tienen gran éxito, a lo mejor no empiezan a recoger ese éxito hasta el segundo o tercer disco. Totalmente. Cosa que quizás hace 30 o 40 años no era así. Pero ahora esa es la realidad. O sea que hay que pensar que hay que poner mucho trabajo, mucho esfuerzo, intentar calmar los nervios, pensar que lo bueno está por venir. Y sobre todo eso, hay que tener mucho aguante, hay que ser muy tozudo. Esto es cosa de músicos, si no eres muy tozudo no vas a ningún lado. Vale. Y nada, no sé. Ahora mismo no se me ocurre ningún buen consejo más allá de esos, pero bueno. Pues está bien, son una buena ristra de ellos. Al final creo que como en todo, ¿no? Cuando se persevera, al final sí. Vuelvo a lo mismo, o sea, son ejemplos muy parecidos, ¿no? Pero si tú estás pico pala y te rindes, quizás estabas a 2 pico palas de conseguirlo. Exactamente, es que al final es una carrera de fondo. De fondo totalmente. Entonces... Totalmente. ¿Y qué significa el rock para ti? Porque tú te podemos encasillar casi, ¿no? En rock metal. A ver, sí, puede ser, pero bueno, también escucho bastante blues y de hecho tengo... muchos referentes del blues, aunque al final obviamente el estilo que más me gusta es el rock y el metal. Pero bueno, sobre todo la música para mí pues posiblemente sea la manera en la que me identifico incluso como persona. Es más
es más lo que soy más que lo que hago. Es decir, yo no... Y no me dedico profesionalmente realmente. Al final tengo, ¿sabes?, mi trabajo y tal y cual. Obviamente me encantaría ser una estrella y tal, pero bueno, la vida es como es. Una Y como la mayor parte de la gente, pues tengo un trabajo normal y corriente y el tiempo libre que tengo, intento invertirlo lo que puedo entre familia y amigos, pues lo que me queda a la música. Porque ya te digo, es... o sea, no me imagino mi día a día sin tocar, sin componer, sin... No sé, llevo tanto tiempo haciéndolo que me sentiría completamente perdido como persona si de repente me dijeras, no, ahora te tienes que dedicar a otra cosa. ¿No? Pues no sé. Habría crisis de persona. No, totalmente. Si... Imagínate, o sea, si me dijeras que me cortan las manos... Ya, buscarías la manera de hacerlo. Ahí con el muñón. Ahí, Tenemos un compañero en... Ya. Sí, eso sí es metal, sí. Tenemos un compañero de oficio que por desgracia perdió una mano, por ejemplo, con un petardo, que además era su mano dominante. Y tío, es increíble cómo consiguió, le confeccionaron una especie de puñito con neopreno, donde puede engancharse su peine, tal. Empezó a practicar con la tijera con la otra mano y a día de hoy da cursos de barbería. Joder, o sea que yo creo que a quien le gusta algo mucho, sí, acabas encontrando la forma. Sí, al final intentas buscar tu manera o rehacerte o... Porque forma parte de ti. Es que... Sí, es que a ver, es... Cuando algo te apasiona es muy difícil que algo o alguien te aparte de eso. Totalmente. No sé. Tendría que... Mira, ¿y cuál es tu tema favorito? ¿El que más te marcó? El que te dijo, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero tocar la guitarra como... El tema, eso es súper complicado. ¿Sí? Eso es súper complicado decir un tema, pero si te puedo decir posiblemente... Un disco. Una banda, sobre todo Guns N' Roses. Vale. De hecho, yo creo que casi cualquier persona que me conozca sabe que soy un friki de Guns N' Roses. Y sobre todo el trabajo de Slash como guitarrista me marcó muy mucho. O sea, yo recuerdo ser pequeñito y, bueno, de hecho te lo había comentado que... O sea, esto a principios de los 90, que yo debía tener, no sé, 6 años, 6, 8 años, y venía mi hermano y ponía ahí la cinta de cassette ahí con, yo qué sé, con el Appetite o con los Use Your Illusion o con el Black Album de Metallica o cosas así y yo a lo mejor estaba jugando o lo que fuera, pero yo creo que eso se me fue como metiendo muy hondo y... Sí. Y fue la música que empecé a escuchar y no sé, o sea, me envolvió completamente. Se te quedó hasta el tuétano, vaya, o sea, se quedó eso ahí confeccionado en tu ADN. Sí, porque, a ver, lo bueno que tiene quizás el rock y el metal en general, sobre todo ese tipo de metal o ese tipo de rock, es que es como que consigues tener... incluso o sea, desde temas muy sensibles que a lo mejor sabes, te identificas con momentos más tristes o en los que estás tú más tocado hasta los más cañeros y tralleros que te puedas echar en cara que también te ayudan mogollón a... Hombre, siempre se ha dicho, ¿no?, que las mejores baladas son las del rock and roll. Un November Rain, por ejemplo. Sí. A ver, yo qué sé. Desde luego para mí sí. Seguro. Obviamente vendrá alguien que sea más fan de otro estilo y te dirá que no, que a dónde vas tú, pero bueno, desde luego para mí totalmente. Mira, totalmente. Y este single, cuéntanos. El single en el que estoy trabajando. Sí. Bueno, sobre otro reto más. Bueno, iba a decir cómo se llama el tema, pero quizás para otro programa. Venga, cuando lo publique, volvemos por aquí y te lo toco en acústico también. Perfecto. Pues nada, sobre todo un reto en todos los sentidos, porque ya no solamente vocal, sino es un trabajo, una canción en la que, bueno, estoy trabajando en varios temas, pero este primero fue el primero en el que dije, bueno, allá va con voz. Pero bueno, como en ese momento estaba yo solo, pues claro, todas las guitarras las tuve que ir trabajando yo,
La voz también, la letra, incluso... Bueno, sí que es cierto que la batería, pues le pedí ayuda a un muy buen amigo mío que se llama Suso Valcárcel, que a lo mejor lo conoces, y si no debieras. Venga, me la apunto. Pero sí, el resto, la estructura y todo esto, lo fui llevando yo a mi manera y es un reto bastante grande porque normalmente cuando estás en banda, pues eso, yo que sé, cuando era guitarrista, pues me enfocaba muy mucho la guitarra y el otro hacía la batería, el otro el bajo, el otro la voz. Pero Entonces, ahora es toda tu responsabilidad, te podías centrar mucho en lo tuyo y ahora es complicado. Y de hecho te lleva el doble de tiempo, ¿sabes? Pero es muy bonito. Y bueno, ya te digo, o sea, también he tenido mucha ayuda tanto de Suso como de Sito, que es el productor con el que estoy trabajando ahora en este single, que es un musicazo espectacular también, un guitarrista acojonante. Y nada, esperando a ver el momento en el que salga a la luz, con muchas ganas y bueno, esperando que a la gente le guste. Le guste. Aquí las redes sociales juegan un papel fundamental. Silvano Rock, hay que buscarte por Instagram para que estén pendientes. Exacto, que estén pendientes. En cualquiera de las redes sociales en las que estéis. Bueno, no estoy en todas, pero... Bueno, en las que te encuentren. Exactamente. Bien. ¿Y qué podemos esperar de la música que estás creando? Pues mucho rock y nada, eso, mucha energía en este tema. Es un tema bastante cañero, tiene, bueno, aún así tiene algún deje country en algunas partes. Bueno, es interesante. Yo espero que a la gente le guste cuando lo vean publicado. Y que, bueno, que vengan a verlo sobre en todo directo. Que, efectivamente, que cada vez que hagas un concierto se te pete. Exactamente, que al Esto final es de lo que vivimos los músicos. Mira, y la duda que me queda aquí, ¿va a ser en inglés o en castellano la letra? En inglés. ¿Por qué inglés? ¿Qué es lo que tiene? Pues posiblemente porque desde pequeño todas las bandas que escuché eran bandas sobre todo norteamericanas. Y supongo que mi subconsciente siempre he querido, ¿sabes?, que los temas que yo compusiera sonaran de esa manera, tanto en el tipo de música, el estilo, como, bueno, pues como al final la voz. Y sí que es cierto que, aunque obviamente tanto el castellano como el gallego tienen una capacidad lírica espectacular, quizás a nivel musical es más fácil muchas veces conseguir rimas, quizás el inglés te permite muchas más veces... flexible a lo mejor. Sí, como cambiarle la pronunciación, o no la pronunciación, pero de que se amoldar a lo mejor vocales a lo que tú quieres y bueno. Yo es que tengo una teoría. Dime. Y es que... Aquí, a ver, el público se ríe. Que es que, así como la ópera principalmente era alemana y había como... Yo soy de la teoría que hay ciertos tipos de música que le pegan mejor unos idiomas que otros. Sí, puede ser. Lo que pasa es que, bueno, al final es difícil llegar a... Es difícil tener esa, yo qué sé, esa seguridad a la hora de poder decirlo, porque claro, ¿por qué quizás pensamos eso? Pues porque a lo mejor, por ejemplo, en el tema del rock y tal, pues posiblemente porque el mayor número de bandas que se han hecho internacionalmente conocidas o eran bandas británicas o bandas estadounidenses. Sí. Entonces, claro, cuando el todo oído ya eso... se te ha hecho... Claro, exactamente. Entonces tú ya de manera... subconsciente ya piensas que tiene que ser así y quizás no tiene que ser así, que tiene que ser así, pero porque bueno. hay bandas de rock españolas y Sí. en México, por ejemplo, hay unas bandazas del copón, claro. Y también funciona, pero creo que de verdad hay como ciertos estilos, como que hay lenguas que se van a adaptar mucho más fácil por lo que tú explicabas antes, la sonoridad, la facilidad de flexibilizar, el tamaño de las palabras incluso, o el tamaño de las frases, al final todo es un ritmo, ¿no? No, influye mucho, de hecho, bueno, también se hace esto en inglés, pero claro, muchas veces en castellano a lo mejor para conseguir una rima, a lo mejor tienes que cambiarle
dónde cae a lo mejor la fuerza de la palabra, ¿sabes? La tilde o cosas así, y a veces suenan como un poco extrañas. Claro, pero o ahí cosas es así. donde entra el otro factor que es otra teoría que tengo, y es que el inglés, claro, yo tengo un montón de teorías, y es que el inglés no lo entendemos, la gran mayoría de nosotros. Entonces, tú en inglés puedes cometer... Te lo puedes inventar ya directamente. Sí, ya. de hecho hay un italiano, no sé si conocéis esto, pero hay un italiano que se inventó una canción entera que fue hit number one en su país, donde el inglés es inventado totalmente, juega solo con la sonoridad y la peña no era consciente de que eso no tenía sentido ninguno. Era Pues, ni sí. idea, la verdad. O sea, Luego lo la buscáis. primera noticia que tengo. Luego lo buscáis, es curiosísimo. Porque este hombre tenía esa teoría. Es que al final es sonoridad, al final la música es sonido, Sí. las palabras es sonido, y nosotros, si tú no entiendes el inglés, tú no sabes si está, pues, como esto Ya. este ejemplo que ponías en castellano, como tú tuerzas un poco una palabra, te va a chirriar, porque sabes perfectamente que esa palabra así no se pronuncia. Claro. Si en inglés utilizan, acortan o tal, te Bueno, suena a ver, bien y ya claro, está. lo que pasa es que el problema está en que si el público sabe un poco de inglés, ya es Así, como, ahí hostia, sí, pero este te tío, ¿qué está capa, te haciendo, capa. tío? Te llevas un collejón. No, y aparte ahora cada vez es más complicado. Sí, porque ahora cada vez ya sabemos más. Claro, Sí, sí, ahora sí, al final se con el puede tema de las decir. redes y tal. Sí, pero Pues- bueno, era curiosidad simplemente. Que ya estamos llegando al final, Silvano. ¡Hala! Chico, Me cago en... es que va rápido esto, ¿eh? Ay, pelea. es que aquí, claro, está todo el behind the scenes, ¿no? Que la gente no ha visto y no ha escuchado. La Iván se está preparando, ya se Claro, está poniendo pero- ahí, está calentando ya para Hay zurrarme. una conexión entre Silvano y esta barbería que desconocíamos, y era que Iván y Silvano han compartido peleas de taekwondo. Entonces aquí tenemos al público esperando No, que él haya una golpeaba, batalla. yo simplemente recibía, era así. en plan. Pero no va a ocurrir. Eso lo grabamos otro día, si queréis. Y yo, como en todos los episodios al final, bueno, todos no, que creo que hay alguno que se me olvidó, queda como curiosidad, pero en casi todos os hago la misma pregunta, que es: ¿qué te gustaría encontrar en Vigo? Porque lo que Vigo esconde es para descubrir cosas. Y entonces, a los que venís, yo os pregunto: ¿y qué te gustaría a ti encontrar que no haya o que creas que no haya? Sobre todo salas que además de trabajar por tener música en directo, que yo sé y soy consciente de que es complicado, que trabajen un poquito más o que intenten impulsar un poquito más aquellas bandas y aquellos artistas que hacen música propia. Porque a veces uno se olvida de lo difícil que es. Obviamente, interpretar es complicado, pero conseguir hacer buenos temas o temas que al menos a la gente le guste y salir adelante es mucho más complicado. Es mucho más complicado encontrar sitios y espacios donde puedes compartir tu música. Y si ya el mundo de la música en general es muy complicado y no hay gente alrededor que intente al menos apostar un poco o al menos darle el beneficio de la duda a todos estos artistas para que puedan expresar su talento y su música y que lleguen a la gente, va a ser muchísimo más complicado, más complicado. Y cada vez lo es más. Y de hecho cada vez las salas se enfocan muchísimo en simplemente traer a bandas de covers o cosas así, que está genial, que de hecho lo hago yo, ¿sabes? Ya. Es decir, no estoy rajando ni nada por el Estás estilo. tirando piedras contra tu propio tejado. No, ¿eh? pero para nada, porque al final es eso, hay espacio para todos. Sí, sí. Pero es eso. Yo sé que a veces es complicado y obviamente cada uno mira por su lado y tal, pero bueno, hay muy buenos ejemplos de salas o de pequeños bares o cervecerías que sí que apuestan por la música a un nivel muy general, en el que sí que dan ese tipo de espacios y que les va muy bien. Y si a ellos les va bien, a todos les puede ir bien. Claro. Yo sé que es complicado, pero bueno, al final es un tema de voluntad. Bueno, y de cultura también, ¿eh? Porque tengo entendido que hay
otros países que el público de una ciudad va antes a ver a una banda que no ha escuchado nunca y a escuchar temas propios que a covers. O sea, aquí en España es como que tiramos a lo conocido y nos gusta consumir música que ya conocemos, aunque sea en voz y guitarra de otra persona, y en otros países es al revés. O sea, si tú vas allí a tocar un cover, no, seguramente no te vaya nadie, pero si vas con tus temas sí, porque es un público que está pues ansioso de descubrir gente nueva, ¿no? Sí, es posible, pero bueno, yo creo que al final si a la gente le muestras buenos artistas y buenas bandas que hacen su propio material, a lo mejor no les llena la primera vez de la misma manera que les podría llenar escuchar un tema, una banda tributo sí, que les alucina, pero hay que pensar que todas las bandas que a ellos les alucina tuvieron sus inicios, y si no hubiese espacios que hubieran apostado por ese tipo de bandas que hacían su propio material, ellos jamás habrían escuchado ese tipo de canciones que al final les han podido marcar su día a día y su vida. Absolutamente. O sea que si no le das espacio a nuevos artistas, directamente lo que haces es matar la música. Y lo dicho, hay espacio para todos. Sí. Yo soy el primero, ya te digo, que bueno, pues que toco covers y tal, pero también toco temas propios y jolín, al final a la gente si les gusta lo que escuchan, volverán. Y no tiene por qué ser siempre, pues eso, un tema de alguna banda o artista hiper mega conocido y tal. Es simplemente, bueno, eso, dar espacio. Porque si no es eso, si no, en la música, adiós, y muy buenas. Totalmente. Mira, y cuando estás en el escenario, tú notas, porque yo tengo experiencia en escenarios, pero de otra forma, porque están dando formaciones. ¿Tú notas cuando el público está ahí on fire contigo o no? Se nota un montón. Claro que se nota. ¿Sí? Se nota muchísimo y jolín. De hecho, algo que he empezado a notar más ahora quizás, que a lo mejor voy a tocar a algunos sitios para amenizar y tal, es que no es lo mismo que cuando pones una entrada y que la gente ya está pagando la entrada porque te conoce y porque le gusta lo que haces, y entonces va a verte específicamente a ti. Claro, allí, en ese tipo de ocasiones, claro, la gente está ahí a full contigo y súper enganchada. Claro, cuando a veces vas ahí ¿sabes? A entretener, pues no siempre es así, que es completamente normal. Al final la gente va allí y no está va a su rollo, claro, no y de va repente a escucharte apareces tú con tu guitarra y dices, ¿y esto? Claro, pero está súper guay cuando precisamente gente que ni te conoce, ni tenía la intención de ir a escucharte, ni mucho menos, y de repente te escucha y dice, hostia, ¿y este tío quién es? Jolín, pues está muy guay y tal, y que se te acerque y que te diga eso, claro, la sensación es genial, al menos de que todo ese esfuerzo que hay detrás, que está valiendo para algo. Y bueno, y al final también es la única manera bueno, la única no, pero es una buena manera de... Claro, de darte a conocer a gente que no te conoce en absoluto. Porque fíjate ahora, con la cantidad de opciones que hay de redes sociales y de comunicarse con el mundo, ¿cuánto de fácil o difícil es que te conozcan? Darte a conocer. Complicadísimo. Complicadísimo, porque al final la oferta es tan grande. Ya. Es tan grande. O sea, lo bueno que tienen las redes y tal en general es que sí, llegas a todo el mundo, pero igual que llegas tú, llega a todo el mundo. Y hay gente muy, muy buena, en todas partes. Y bueno, y sí que es cierto que además ahora creo que todos vivimos en una cultura de todo rápido, y le voy a dar aquí al scroll, y si no me llega y no me coge y no me engancha en los 15, 30 primeros segundos, esto es una mierda, lo cual no es así. Ya. O al menos yo no lo concibo de esa manera. Entonces es más complicado. Más complicado aún. Hemos estado educados en canciones de 7 minutos o más. Claro. Y ahora la canción tiene que triunfar en los 30 segundos que sirve para el reel. Claro, es que es muy complicado. Entonces, pero bueno, al final siempre hay gente, público para todos los géneros, y normalmente
el público al que le gusta el tipo de música que tú haces, pues estará habituado también a dedicarle ese tiempo extra o no para escuchar ese tipo de música. Así que bueno, al final es complicado, pero bueno, con un poco de paciencia y mucho trabajo, yo creo que las cosas se consiguen. Qué guay. ¿Y qué le pides a tu año que viene? Mucho ¿Qué te éxito, gustaría? Que me conozca mucha gente, que me traten bien y no me peguen. Bien. Iván, esto va por Iván, ti. Iván, por favor, no queremos aquí... Y nada, y mucha salud a todo el mundo. Genial. Y nada, y mucha música sobre todo. Mucha música que al final es de lo que creo yo que todo el mundo disfruta y es, bueno, nuestro acompañante y posiblemente nuestro mejor amigo. Totalmente, yo ahí contigo a tope. Jolín Silvano, muchísimas gracias. A vosotros Gracias, por de haberme verdad, invitado. Ha sido todo un placer y nada, pues nos veremos si vosotros queréis cuando publique Seguro. este single. Nos volveremos a ver y te volveremos a ver en un montón de escenarios. Estaremos súper pendientes de ese primer single. Muchas gracias. Espero que después de un primero venga un segundo, ¿no? Eso siempre, y un Siempre. tercero, y un cuarto Perfecto, y tal. perfecto. Otra cosa es que queráis escucharlo, pero... Tenemos Silvano para rato, entonces. Sí. Genial, eso genial, sí. genial. Y nada, gracias por venir, gracias a nuestro público que ha sido maravilloso. Yo quiero que se le escuche ahora y darle un aplauso a Silvano. Sí, señor. Y gracias a vosotros, los que nos estáis escuchando en casa, los que nos habéis visto en directo, los que nos vais a escuchar en diferido, en iVoox, en Spotify. Esto es un no parar. Y que ya sabéis que cada semana emitimos un episodio nuevo de Lo que Vigo Esconde. Y el primer fin de semana del mes tendremos un concertiño. Ya hemos cerrado con grupos hasta junio. Así que esto promete. Espero que todo el mundo disfrute de esta pequeña plataforma para poder descubrir grupos que tenemos por aquí cerquita que son geniales, grupos y artistas como Silvano, y que me despido ya, que gracias y hasta la semana que viene. Chao, chao. Finalizamos transmisión. Es que tenemos un pinche aquí. ¿Sí? Finalizamos.